Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Convocado por Agustín, una vez más. Agustín nos ha pedido que hablemos de una película del año 1990, una película dirigida por Alan J. Pakula, con Harrison Ford, Greta Scacchi, Bonnie Bedelia y Raúl Juliá. Una película titulada Presunto Inocente. Muchísimas gracias, Agustín, lo primero de todo, por confiar en un servidor para encomendarme esta película que yo creo que hemos visto todos. Y cuando digo todos, quiero decir todos. Hay una categoría de película que es esa y que me estoy inventando yo, que han emitido tantísimas veces en televisión que te la sabes casi de memoria. Una que entraría en esa categoría, por ejemplo, podría ser perfectamente Presunto Inocente. Otra que voy a hacer una pequeña comparación, podría encajar también ahí, es Algunos hombres buenos. Y yo creo que este tipo de películas, como le ocurre a Algunos hombres, como le ocurre a Presunto Inocente, es de esas pelis que además de haberlas puesto mucho en la tele, yo creo que entran bien a cualquier hora. Es decir, yo veo cualquiera de estas dos películas emitida, vamos a decir, pasada media hora, no tengo otra cosa que hacer, no tengo obligaciones, mejor dicho, que hacer, y digo, pues oye, me la sé de memoria, pero la quiero volver a ver. O sea, te vale además para un prime time, te vale para una sobremesa, y en ninguno de los dos casos creo yo, por lo menos, que te va a entrar modorra y te va a entrar bien la película, te va a sentar bien verla. Yo creo que esto, por un lado, es bueno y también puede ser no tan bueno. Y me explico. Una peli como Presunto Inocente entraría dentro de esa categoría de películas que son funcionales. Tienen, mejor dicho, un propósito estas películas, un propósito muy claro, se enmarcan dentro de un género muy claro, muy concreto, con una serie de convenciones narrativas y argumentales que están muy adscritas a ese género, y en todo eso la película está muy bien, está fenomenal, no le pongo ni le quito nada, pero es verdad que no enamora. Por lo menos a mí eso me pasa con esta película. Y creo que, ya que la he citado, con Algunos hombres buenos, un poquito sí que me enamora esa película. No sé por qué, será por tener a Tom Cruise y Jack Nicholson en la famosa escena de ¿Ordena usted el código rojo? Puede ser también porque tuviera un guión, claro, esto se nos olvida mucho, se dice poco, pero el guión de Algunos hombres buenos era de Aaron Sorkin, sin ir más lejos. En Presunto Inocente todo está tan medido, todo está tan correcto que iba a decir que no hay hueco para la sorpresa. Y entendedme, no hay hueco para la sorpresa dentro de lo que son los cánones del cine judicial. Pero no lo puedo decir esto con la boca muy abierta porque no sería cierto del todo. Supongo que los que no hayáis visto Presunto Inocente y por lo que sea, porque os despierta interés en verla o porque os llame la atención lo que pueda contaros en este vídeo, puede que si decidís verla así de nuevas, quizá a los 10 minutos de la película podáis anticipar el desenlace. Pero en los años 90, tíos, en los años 90 no éramos tan listos como vosotros, como sois vosotros ahora. Y me estoy refiriendo sobre todo a un chaval que pueda caer este vídeo en sus manos, de 20 años, que diga, no conozco esta película, la voy a buscar, la voy a ver, a lo mejor él, al cuarto de hora, ya dice, esto se veía venir de lejos. Yo también tenía una edad, es decir, en el año 90 no vi la película en el estreno, esta era peli de mayores, la peli para que vieran los papás, mientras tú te quedabas en casa la noche del sábado, custodiado por tu abuela, y ellos iban por ahí a pasarlo en grande. Pero yo la vi a lo mejor con 14, 15 años, tampoco mucho más mayor. Y es verdad que quizá éramos más ingenuos, quizá estábamos, o yo estaba a otros menesteres, quizá no consumíamos tanto cine y tantas series como se consumen ahora. Y quizá éramos mucho más proclives
a que, como me sucedió a mí viendo esta película, nos la clavaran así por la espalda hasta donde pone Toledo. Era además... joder, es que voy a hacer... Si me empiezo aquí a desmelenar, ya sabéis, figuradamente hablando, y hago un discurso pro boomer, pro abuelo, posiblemente el vídeo se alargue mucho más de la cuenta. Pero es cierto, o sea, por mucho que se diga no deja de ser verdad, por mucho que se repita suena tópico. Tú veías las películas no cuando tú querías, sino cuando la película te dejaba. Es decir, tenías que estar en el lugar, tenías que estar en la hora y tenías que estar en el canal adecuado. Y diréis, bueno, no exageres, tío. En tu época de crío también teníais vídeos y podíais grabar. Sí, pero había que aprender. Había que aprender a programar esos vídeos, esos VHS. Y además... bastaba el más mínimo error para que se te acabara grabando un concierto de la 2 y no la película en prime time que tú querías ver. Esta película, yo creo que de forma objetiva, seáis más o menos espabilados, si no la habéis visto, insisto, tiene un finalazo, o sea, tiene un finalazo enorme y que por supuesto va a ser objeto de sesudos análisis en este vídeo para el canal de Acción Cine. La película en ese sentido no guarda sorpresas, no las guarda desde un punto de vista, vamos a decir, de puesta en escena, es a lo que iba. Sí la guarda, y por lo menos, insisto, en el momento de su estreno era mucho menos previsible ese final de lo que nos puede parecer a ojos de hoy. Es de hecho, hace un Shyamalan aquí, Alan J. Pakula, en la película, en el sentido de que es de esos finales que de algún modo te obligan a replantearte todo lo que has visto. Y en ese sentido me ha gustado mucho volverla a ver, pese a que me la sé de memoria algunos diálogos y los nombres, luego hablaré de esto, me los sé también de memoria. Pero sí que me ha molado mucho el verla ahora, sí que me ha agradado muchísimo y me ha parecido interesantísima ver la película desde otra perspectiva diferente, que está relacionada con el final, y con esto quiero decir que es de esas películas que las cuales el final sorprendente no lo justifica todo. Es decir, no estamos ante una película que digas, no, es un coñazo, pero es que el final ya, bueno, el final ya, cuando ya te has querido cortar las venas, es maravilloso. No van por ahí los tiros. Porque además, todos los elementos que tiene la película es que son buenos. O sea, tenemos una superestrella acompañada de, en algunos casos, unos actores y actrices fabulosos. Tenemos un guión muy bien construido y posiblemente mejor ejecutado. Y esto es muy importante porque a pesar de que el desenlace de la película, como os he dicho, corre el riesgo de devorarlo todo, lo cierto es que tiene una trama en la que yo, por lo menos, mi interés nunca decae. Suceden las suficientes cosas, se nos dan también las pistas necesarias y se nos va suministrando la suficiente información como para que sigamos toda la trama con un interés, vamos a decir, medio alto. Y lo que tenemos también aquí es un estupendísimo director detrás, que en este caso cofirma el guión y que es Alan J. Pakula. Quizá Pakula no era de esos directores empeñados en plasmar su sello, en mostrar su firma y su rúbrica en cada trabajo. Más bien era de aquellos directores funcionales, que eran prácticos y que, gracias a los éxitos que obtuvo, podía permitirse el lujo de estar fenomenalmente bien rodeado, con grandísimas estrellas a su alrededor, con muy buenos técnicos por encima de todo también, y por encima de todo, esto es por encima de todo, con historias realmente sólidas. Es autor y posiblemente sea su mejor película. Posiblemente no, yo creo que es su mejor película. Una película que, por cierto, la iba a ensalzar por algo que a lo mejor muchos consideráis que ha sido pernicioso, que es la de haber sido la película que más vocaciones ha despertado en esa a veces incomprendida y con sus razones también, por supuesto, profesión que es el periodismo. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Todos los hombres del presidente, obrita maestra indiscutible de los años 70. Además, es para mí la primera película que mostraba de forma fidedigna lo que es una redacción de un periódico. Pero bueno, lo que tenemos aquí, y acabo ya mi alegato Pakula, lo que tenemos aquí es una película de juicios.
No sé vosotros lo que os despierta este, llamémosle, subgénero dentro del thriller o del suspense, pero a mí, y esto es muy subjetivo, por lo general me gustan. O sea, ¿qué me gusta a mí? ¿Por qué ya una película de juicios yo por lo menos compro esa mercancía? Luego puede estar averiada, ¿eh? Luego puede ser mercancía ya podrida, pero en principio digo, película de juicios, dame, me la voy a poner, voy a ver qué tal me sienta. A mí me gustan de estas pelis, me gusta el hecho de que gran parte de las tramas se sucedan siempre en un espacio muy limitado y muy cerrado, lo cual les otorga un aire claustrofóbico de esas cuatro paredes que dramáticamente me parece que tienen muchísimo interés. Me gusta también mucho el hecho de crear tensión a través del diálogo. Es verdad, estamos en el cine tiene que ser de forma prominente visual y explicar las cosas a través de la imagen, a través del montaje, pero esto no son reglas grabadas en mármol. Lo que tenemos también perfectamente es poder crear tensión en una simple conversación entre dos personajes. Luego influye también cómo esté rodado, pero bueno. Me gusta además también de las pelis de juicios que suelen ser una muy buena oportunidad también para los actores, una muy buena oportunidad que algunos aprovechan para lucirse y quizá otros para demostrar lo limitados que son, pero a priori es una buena oportunidad. Esto, en general, no digo necesariamente que ocurra en la película de Pakula, que da muchas vueltas y luego lo veremos, pero es verdad que Pakula es un gran director de suspense en general. Cuenta con esa artesanía, esa funcionalidad necesaria para irte creando expectativas con los planitos justos y la dosificación justa. Tenéis en Thriller, tiene películas que quizá no son obras maestras, pero que objetivamente son películas estimables. Están posteriormente el Informe Pelícano, que sería posterior a Presunto Inocente, aquel thriller con Denzel Washington y Julia Roberts. Estaba Clute, película con Jane Fonda y Donald Sutherland. Esta de las primeras, vamos a decir, anterior a Todos los hombres del presidente, los 70. Y luego otra controvertida, por lo que sucedió en el rodaje, por esa pelea de egos inmensa, que es La sombra del diablo, de nuevo con Harrison Ford y con Brad Pitt. Lo cierto es que Pakula nos dejó de forma prematura porque murió en un accidente de coche poco después del estreno de La sombra del diablo, que sería su última película. Es una película que a la gente... O sea, la película no tiene buena fama. Es verdad que se notan añadidos que prácticamente se nota ahí que Pakula le costó lidiar con el ego de las dos estrellas. Hay algunas secuencias que son puro relleno porque una de las dos estrellas, Brad Pitt o Harrison Ford, querían esa secuencia para decir, no, yo tengo más tiempo en metraje. No, yo tengo más, yo tengo un poquito más que tú. Pero es una película que yo le encuentro cosas buenas. Y se me ha alargado el alegato a Pakula, pero bueno, vamos ya con el tema. Películas de juicios. Estamos a finales de los años 80 y a principios de los 90 y hay un resurgir del cine de juicios tremendo. Me diréis, hombre, están ahí Testigo de Cargo, están ahí de Billy Wilder, están también, que no son sus mejores películas, por cierto, El proceso Paradigm y Falso culpable de Hitchcock. Dices, vale, sí, y luego, por supuesto, series de televisión, todas las que quieras de juicios. Pero es verdad que en el cine yo empiezo a percibir más películas de juicios que nunca. Ahí tenemos de esos años Sospechoso de Peter Yates, una película con Cher y Dennis Quaid, que por cierto, hablando de finales sorpresas, este sí que había que verlo para creerlo. Y después de Presunto Inocente llegarían ese aluvión de adaptaciones basadas en novelas de John Grisham, que hizo del thriller de juicios su sustento. Aquí tenemos, por cierto, la adaptación también de una novela, en este caso escrita por Scott Turow. Es un subgénero, ya os digo, que aparte del público le aburre. A mí, por lo general, ya sé de antemano que me puede interesar. Que después eso lo haga, ya es otra historia. Que después, como os decía antes, esa mercancía que yo he comprado llegue a casa y me la encuentre que está llena de moho y de gusanos, puede suceder. Pero eso no sucede en Presunto Inocente. Presunto Inocente me interesa todo el metraje. No decae para mí en ningún momento esta película y además, como ya os he dicho, tiene un finalazo, motivo por el cual, tras mucho debatir, en realidad no he debatido prácticamente, creo que es una película que con toda justicia merece 4 estrellas sobre 5. Para mí una película muy, muy
muy notable. Como siempre, voy a repasar lo que a mi juicio me parece más interesante de la película, lo que más me gusta, analizar momentos clave, cositas varias, chorradas que se me pasen por la cabeza. Todo eso voy a hacer, no sin antes, y aquí más que nunca, recordaros que se avecinan spoilers. Y se avecina uno que es especialmente clave. Así que si no lo habéis visto, que ya os vale, pausita al vídeo, la veis, yo creo que os va a gustar. Y después, si queréis, volvéis aquí al redil de Acción Cine y seguís aguantando a un servidor. Breve repaso de la sinopsis, para situarnos un poco, sin enrollarme. Peli, además, ya insisto, la habrán emitido 1 trillón de veces, por lo menos. Tenemos a un abogado de prestigio que trabaja para el fiscal del distrito. Este abogado se llama Rosat Savic, posiblemente de origen yugoslavo, que es Harrison Ford. Casado con su mujer, evidentemente, que es Bárbara Bonnie Bedelia, la señora de John McClane para todos, y que tienen un hijo. Una vida aparentemente de éxito, una vida con su casuplón, con sus convenciones, sus fiestas sociales, todo guay, pero que se tuerce cuando una compañera de Savic, que es Caroline Polamish, me encantan los nombres, esto es lo que os decía antes de las chorradas, o sea, no sé por qué me acuerdo tanto del nombre de Caroline Polamish en esta película, reverbera en mi mente, me acuerdo muy bien siempre de él. Quizás por las de veces que se pronuncia en la película, teniendo en cuenta que hay un juicio. Pero bueno, chorradas aparte. Caroline Polamish, interpretada por Greta Scacchi, es compañera suya de trabajo del despacho, es violada y asesinada. Y digo que su vida se tuerce porque averiguaremos que Caroline y Savic tuvieron un lío sentimental, lo cual lleva al protagonista a ser detenido, acusado y juzgado por asesinato. Bueno, o sea, no te juzgan por asesinato por haber tenido un lío con una mujer a la que han matado. O sea, eso digamos que apoya un poco la versión, pero en realidad si le detienen es porque en la escena del crimen hay huellas que apuntan directamente a Savic. Cosas que me llaman la atención de esta película. Primero, el cambio radical de Harrison Ford. Tened en cuenta que por aquel entonces Harrison Ford era el héroe familiar por excelencia. Me hizo mucha gracia en su día un gag de Family Guy, de Padre de Familia aquí en España, donde se hacía un poco de choteo con todo este asunto de las películas. Esto es como Harrison Ford buscando a su familia en peligro. Y entonces, ya sabéis, los típicos flashbacks chorras de Peter Griffin. Y entonces veías en la calle a Harrison Ford corriendo por todos los lados y a cada transeúnte diciendo: ¿qué has hecho con mi familia? Oiga, déjeme, yo a usted no le conozco de nada. Le suelte, vale. Va otro y le dice: mi familia, ¿qué has hecho con ella? Así todo el rato. Qué chorradas, por Dios. Pero es verdad que esa es la imagen fílmica que empezó a construirse Harrison Ford en los años 90. Era habitual, muy habitual verle en papeles en los que es un hombre de familia que ve cómo la integridad de su mujer o de sus hijos se ve amenazada. Ahí están, por cierto, otra película que a mí me encanta, de este estilo, en el sentido de que es de las que si pillo ya empezadas a la media hora digo, me la sé de memoria, pero la voy a ver, que es Juego de Patriotas. Y luego también Peligro Inminente, estaba muy bien, basadas en las otros bestsellers, en este caso de Tom Clancy. O incluso, así en rollo más autoral, teníamos El Frenético, de Roman Polanski. El papel de Savic supuso para él un cambio de tercio importante. O sea, de repente nos lo muestran como alguien que nos podía chocar porque vemos que es infiel a su mujer. Es más, me voy a ir a un detalle frívolo aquí, y es el corte de pelo que le plantan. También es inédito. Dices, no, es que en Blade Runner lo llevaba muy corto. No. Aquí es rapao. O sea, como si fuera a hacer la mili pasado mañana. Y es algo que le da un aire mucho más severo al personaje. Como alguien menos de fiar. Esto es muy de estrella de Hollywood. Esto además, creo recordar leer que lo propuso el propio Harrison Ford. Es decir, él quería no parecer una estrella de cine. Es muy difícil con estos sex symbols, que por mucho que se quieran enfear, si es que ese verbo existe, que lo logren y que logren ese cometido. Pero en todo caso, en su caso, dijo, rapándome el pelo al 1 o al 2. Creo que no es el tipo de papel este en el que Harrison Ford está más convincente.
Y de hecho hay uno que no puedo decir de una película posterior donde llevaría esto todavía mucho más lejos, pero no lo puedo decir porque si no estaría haciendo el spoiler gordísimo de otra película con sorpresitas. Pero yo sí que valoro, en este caso, el riesgo que tomó él intentando romper esa foto que todos teníamos de él. Porque es verdad que su papel prototípico quizá no era el héroe sin tacha, o sea, él tenía un aire más canalla, más de yo voy a lo mío, pero es verdad que, claro, por mucho que Indiana Jones fuera lo suyo, por mucho que Han Solo fuera lo suyo, fueran dos granujillas, sobre todo Han, lo cierto es que siempre tenían ese pozo de bondad. Es decir, nos acabábamos quedando con la imagen de que él era el héroe perfecto y además para la época perfecta, y el héroe de muchos de nosotros. El personaje de Grete Scacchi, que interpretas a Caroline Polamis, como os he dicho, con ese nombre, aunque sea asesinado, tiene su peso porque se nos va a ir desvelando progresivamente su pasado. La película juega a los flashbacks. Cómo llega al bufete, cómo... ¿Bufete o buffet? Cómo al principio parece casi una abogada idealista. Y hay aquí una secuencia interesante, que es la que se ocupa del caso de ese niño que ha sido víctima de maltrato, y además vemos cómo lo lleva ella con especial sensibilidad, y dices, joder, qué tía tan maja y tal, y dices, cuidado que a lo mejor lo que está haciendo en realidad es manipular a ese niño para que le cuente lo que le interese. Es decir, no tanto porque le preocupe el estado del niño, sino porque a ella le viene muy bien profesionalmente, y esto va a enlazar con lo que vamos a ver a continuación. Por cierto, prestad atención a ese interrogatorio del chaval en el juicio, porque reconoceréis a Joseph Mazzello, que era uno de los niños de Parque Jurásico. Lo que os decía esto de la manipulación, después se nos muestra también cómo el personaje de Caroline seduce al personaje de Harrison Ford y cómo poco a poco ella va ascendiendo. Y resulta que a medida que la vamos conociendo, claro, casi nos vamos olvidando de que esta pobre mujer ha sido víctima de una violación y un asesinato, porque lo que tenemos aquí es casi una femme fatale. O sea, es una mujer que en el ejercicio libre de su derecho se sirve de sus encantos para ir escalando puestos. Y cuando ya ha logrado su propósito, o cuando ve que Savage no quiere acceder a tejemanejes que al final es Harrison Ford y tiene también su orden moral, pese a que se la esté pegando a su mujer, no quiere acceder a ciertas cosas que sí que serían poco éticas, ella, con toda la frialdad del mundo, le dice: paso total de ti, hasta que hemos llegado, adiós, muy buenas. En el momento en el que Savage estaba más obsesionado con ella. Yo creo que esta es la descripción del personaje. Me parece una descripción objetiva, o sea, estaba escrito para que por lo menos lo veamos así. Eso es inequívoco, de tal forma que nuestro interés al final casi no sea tanto, al menos a mí me pasa. La película no se va centrando tanto en saber quién la mató, aunque algo de esto va a haber, evidentemente, sino que el personaje, y esto va a ser el meollo, lo que nos va a interesar de verdad es que el personaje de Harrison Ford pueda demostrar su inocencia, si es que es inocente. Por cierto, ambos protagonizan ahí una escena de sexo rara también en la filmografía de Harrison Ford. Harrison Ford no ha sido de grandes escenas de cama, quizá por esa imagen un poco familiar. Yo creo que en esa escena en concreto ninguno de los dos yo les veo especialmente cómodo. Quiero reseñar también al que es posiblemente el actor que... posiblemente el mejor actor de la película en líneas generales, de calidad interpretativa, y el que mejor está para mí, que es Raúl Juliá. Efectivamente, para los niños de 40 años, Gómez en la familia Addams. Un actor puertorriqueño y que por tanto podía quedar peligrosamente encasillado siempre en papeles de una persona de origen latino, y que sin embargo aquí encarna a un abogado que por nombre podríamos pensar que es un americano de origen judío. En este caso recibe el nombre inequívoco de Sandy Stern, ese apellido. Es el que va a llevar la defensa del personaje de Harrison en el juicio. ¿Por qué? Porque es un abogado de enorme prestigio y suponemos que también enormemente caro. Está espectacular este hombre en su contención a lo largo de la película. Es decir, da el pego como ese abogado tiburón que posiblemente haya hecho su fortuna con casos tan difíciles como este, pero no se le arruga tampoco el traje en ningún momento.
Es decir, no tiene además, es un personaje que no tiene esos momentos de sobreactuación durante el juicio que suelen ser muy peligrosos y muy teatrales y muy postizos en este tipo de películas de juicios. No tiene esos aspavientos, ni alzar demasiado la voz para que ni ser especialmente, ni hacer especial uso de los gestos, ser especialmente gesticulante, para que sus alegatos suenen muy convincentes. Es un gran personaje el suyo, el que interpreta, del cual no sabemos nada, salvo que es abogado de Savage, muy poco más, y Raúl Juliá lo incorpora con esa contención, con esa clase y con una convicción que es asombrosa. Y precisamente hay que hablar del juicio, y va esto al hilo de lo que os decía de que Raúl Juliá no interpreta a ese abogado de protesto tal y este tipo de aspavientos. Al final estamos en una peli de juicios, o sea, propiamente dicha. Hay interrogatorios, hay testigos, hay forenses, hay informes, hay peritos que les pillan en un renuncio. Todas esas cosas están en la película. Pero, ojo, no digo que sea una película que pretenda ser hiperrealista, es verdad. Pero por otro lado también es cierto que evita esos golpes de efecto tan habituales en las películas de juicio. Y me gusta mucho que el guión haya optado por eso, por evitar esas, vamos a decir, teatralidades de este tipo de películas, por renunciar a esos momentos en los que un abogado se da la vuelta y de repente le pregunta al testigo, ¿podría decirme de qué color tengo la corbata? Tal. O sea, eso lo veremos en Los Simpson, eso veremos que lo hace Lionel Hutz, pero no lo veremos en Presunto Inocente, afortunadamente. De hecho, los interrogatorios que vemos a lo largo de la peli son muy técnicos. Y quiero decir que muy técnicos para ser una película tan mainstream, con un director muy famoso, con actores muy famosos, como era esta. Aquí se habla mucho de diafragmas, se habla mucho de espermicidas. Yo concretamente descubrí que eran estas cosas viendo esta película. O sea, son cuestiones meramente forenses, en este caso. E importante, se evitan este tema y voy ya entrando a ciertos detalles que pueden ser considerados spoilers, se evita esto de los testigos sorpresa. De hecho, llama la atención una cosa, llama la atención el hecho de que Savage no quiere declarar en el juicio. Él quiere hacerlo porque considera que, bueno, un poco como todos, es muy humano que lo quiera hacer porque dices, joder, si yo soy inocente, yo sé que no he matado a esta mujer, yo no tengo nada que ocultar. Y, por tanto, él considera que puede ser convincente para el jurado. ¿Qué pasa? Que, sin embargo, su abogado, que es mejor que él, es más rico que él, es también mucho más listo que él, Raúl Juliá, le dice que ni de coña. Que si sube allí tiene muchísimo más que perder que ganar. Es curioso esto también. El abogado de prestigio, que sin duda es Savage, queda reducido casi, se empequeñece mucho y queda reducido casi a un principiante en comparación con el abogado que le defiende, que es este Sandy Stern. Ya sabéis, esto de no declarar es esto célebre de la quinta enmienda, que es una cosa que todos hemos aprendido viendo las películas de juicios americanas. Espero que nunca lleguemos a juicio ninguno de los que estamos aquí, pero me veo algún día diciendo, alego, no, la quinta enmienda en un juzgado, me van a decir, váyase usted al calabozo directamente. En este caso, el hecho de que los interrogatorios no tengan esos efectismos que os decía tan habituales en los thrillers judiciales, no quita tampoco, vamos a ver, que se produzcan ciertas sorpresas que mantienen nuestro interés siempre, pero dosificadas, o sea, sin que se nos vaya la mano. Y una de ellas es esa desaparición de un vaso, ese vaso hallado en la escena del crimen con ADN, pone con saliva de Savage, y que supone una piedra angular en la acusación. Ese vaso estaba, se supone, perfectamente custodiado en los juzgados sin que nadie sepa muy bien cómo, de la noche a la mañana desaparece. Por otro lado, paralelamente al juicio, tenemos una investigación. Y esta parte sí que vamos a decir que es más peliculera. O sea, y entendedme, es lógico, estamos viendo una película. No estamos viendo una película cinema verité, no estamos viendo un documental. O sea, esto es como lo que decía Hitchcock, ¿no? Yo no ruedo trozos de vida, yo ruedo trozos de pastel. Si no quieres cosas inverosímiles, no entres. Si buscas verosimilitud, no entres en el cine.
Pero es verdad que lo piensas y dices, es la parte peliculera, y ya está, sin más. Es decir, lo último que haría alguien acusado, creo yo, de un asesinato tan brutal y que además, suponemos, y de hecho lo es, porque está su prensa por ahí, tan mediático, es exponerse jugando él mismo al detective privado. Pero es cierto que toda esta parte de la investigación de Savage se produce sin que haya tampoco ese desmelene en el guión que puedas decir, venga, anda ya. Además algo encaja, teniendo en cuenta que al fin y al cabo este hombre es abogado de profesión y que se gana la vida, se supone que hallando la verdad, y no digamos ya cuando le está afectando a él en primera persona. Y esa investigación paralela, insisto, estamos en una película de juicios, no puede faltar un baile de sospechosos. Eso es lo que nos lleva a esa investigación. Tenemos unos cuantos para elegir, tampoco para tirar la casa por la ventana. Tenemos, por ejemplo, el jefe de Harrison Ford, interpretado por Brian Deney, gran secundario también. Voy a hablar dentro de no mucho de él, del cual, por cierto, también descubrimos que estaba liado con Carolyn. Tenemos esos fiscales también que son repelentes, uno de nombre Molto, este me acuerdo de los nombres de esta peli, creo que es el de gafitas, o si no el otro, el que quieren hundir a Harrison Ford a toda costa, entre otras cosas porque hay de por medio también unas elecciones a fiscal del distrito, y para ellos se convierte este juicio en un arma arrojadiza electoral. Y entre medias, cómo no, y abro primer spoiler importante, tenemos la posibilidad de que el juez, encarnado aquí por Paul Winfield, esté también metido en el ajo. Fijaos hasta qué punto en el guión se quiere enmierdar, si me permitís la vulgaridad, al personaje de Carolyn, Paul Amis, que aparte ya de que se nos dice de forma explícita que ella es una trepa profesional y es estupenda en eso, aparte de eso resulta que habría actuado quizá como mediadora entre delincuentes varios y este juez en casos de soborno, es decir, tú sobornas al juez, dame la pasta, yo me la reparto con el juez y el juez te va a dejar libre. Y se abre la puerta también a que el propio juez pudiera haber tenido una relación sentimental con Carolyn. Como veis, al final, pocas veces hemos visto una película en la cual la víctima sea una persona tan siniestra y oscura como aquí, con la excepción quizá de eso, de Asesinato en el Oriente Express y el personaje de Richard Widmark. Vamos a hablar ya del tramo final, que es lo mollar de todo este asunto. Pero eso sí, quiero hacer una mención al maestro, quiero hacer una mención a John Williams, que se encarga de la banda sonora de esta película. En este caso, alejado 100% de cualquier atisbo de épica, de cualquier atisbo de fanfarria, de música, vamos a decir, de gran orquesta o de aires triunfadores. Tiene una melodía casi minimalista, esta película, que es súper sencilla, una melodía a piano, y a mí personalmente, y es a donde iba, se me ha quedado grabada esa melodía. O sea, no es que me emocione la banda sonora o que me guste especialmente, sino que es simplemente que se me ha quedado grabada en la cabeza. La podría tararear ahora perfectamente y de hecho no lo voy a hacer, pero podría hacerlo. No sé muy bien por qué será eso, quizás porque se repite mucho a lo largo de la película, es verdad, quizá porque es un leitmotiv muy claro, también es muy constante, o quizás simplemente porque también puede ser John Williams es de los grandes y sabe, y en este caso valga la metáfora, qué teclas hay que dar siempre. No solo cuando toca componer bandas sonoras majestuosas en películas de guerras espaciales o arqueólogos, sino que también sabe cómo ser efectivo en empeños con menos pretensiones de eternidad, como puede ser este thriller de juicios titulado Presunto Inocente. Dicho esto, vamos adentrándonos en el final. Este juez se convierte en una hermanita de la caridad, así de repente, de golpe y porrazo, luego se sabe por qué, absuelve a Savage por falta de pruebas y prácticamente le pide perdón de rodillas por haberle juzgado. Me encanta la conversación que viene después entre Harrison Ford y Raúl Juliá después de este éxito que no huele bien. O sea, brindan por la absolución, faltaría más, vamos, ¿qué os voy a contar? Pero claro, Harrison Ford no es idiota y le pregunta claramente a Juliá si
conocía esos antecedentes criminales de los cuales él tiene fundadas sospechas, criminales y sentimentales del juez por el tema de lo de Caroline, y directamente le pregunta si le ha chantajeado para que le ponga de patitas en la calle. Y Raúl Juliá está inmenso también aquí, con esa elegancia habitual y sobre todo con una enorme ambigüedad en ese instante. Sobre todo cuando le suelta esa frase de: yo creo que el juez Rusty ha dictado la sentencia que le parecía más justa. ¿Tú qué crees?, le pregunta Harrison Ford. Me parece un momento fantástico, porque se están tanteando los dos. Es decir, Harrison Ford le está tanteando diciendo: oye, cabrón, o sea, tú aquí has metido la cuchara por algún lado, le has hecho ver al juez: oye, tengo información muy comprometedora y tal. Vale. Pero claro, es que por otro lado Raúl Juliá no las tiene todas consigo con Savage. Es que posiblemente Raúl Juliá acabe en la película pensando que Rusty, como le llaman, es el culpable, es un asesino, es el asesino que ha matado a su mujer, pero él, como abogado, se ha dedicado a hacer lo que mejor sabe, que es defender un caso a muerte, y en este caso triunfando además, dejándolo libre. Me gusta muchísimo este encuentro entre los dos. A ver, vamos ya, bueno, en fin, spoilers por todos los lados, estos ya son definitivos. Es evidente que Harrison Ford tiene que ser inocente desde el minuto 1. O sea, pocas películas se me vienen a mí a la cabeza de estas características. Se me viene alguna que no puedo nombrar, que han jugado a la base de hacer que el protagonista, aparentemente víctima, acabe siendo el villano. Y además aquí tenemos a Harrison Ford, o sea, y por mucho que quisiera cambiar de registro, por mucho que se rapara el pelo, no iba a interpretar a un asesino y un violador de mujeres. Por lo menos en esta etapa de su carrera, insisto, luego hay una película que bla, 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 bla. Bueno, he hablado de varios personajes en la película, pero de forma muy consciente no he profundizado nada en uno de ellos, que es Bárbara, la mujer de Rusty, encarnada aquí por Bonnie Bedelia. Hay un friki detalle interesante en la película. Cuando la veáis, fijaos en el traje que luce Caroline cuando a la media hora larga aproximadamente está hablando con Savage, diciéndole, anticipándolo de: oye, tengo este caso de un niño maltratado, y le pide que la acompañe para interrogarlo. La escena que os he dicho antes. Fijaos en el vestido, traje que lleva ahí Caroline. Eso por un lado. Y luego por otro, fijaos en el traje que luce Bárbara en la cena con Savage, justo antes de que este juez corruptísimo le absuelva por falta de pruebas. Yo os diría que si no es el mismo traje, desde luego es el mismo corte de traje, puede que el color difiera un poco, pero no mucho. Esto estaba metido con toda la intención, era un guiño para el espectador, iba a decir inteligente, ninguno lo vimos venir por aquel entonces. Hay que tener además en cuenta que Bárbara conocía ya este affair que tenía, no lo descubre a raíz del asesinato. O sea, ella está de hecho muy resentida con lo sucedido, aunque el guión se cuida muy mucho de que diga esta tía tal, lo que sea. No. Ella sabía ya de este affair, de que su marido le fue infiel. Posiblemente nunca se nos dice cómo se entera ella, porque eso ya lo encontramos incorporado en la película. Posiblemente porque su marido, en un arrebato de culpabilidad, Harrison Ford, al fin y al cabo, se lo confesó. Esto del traje es solamente un detalle, pero vendría a decirnos de algún modo que Bárbara ni olvidaba ni perdonaba ni a su esposo ni a la mujer que casi le arrebata a su esposo. Es más, no solo iba a cargarse a esa amante bandida, la que ha hecho todos los esfuerzos posibles por separarle de su lado, sino que además iba a castigar a su marido con una sentencia posiblemente de por vida por un crimen que no había cometido. Qué peor castigo para un abogado ser condenado por asesinato sabiendo que él es inocente. El momento de la confesión de ella, después de que Savage encuentre el martillo con pelos y sangre, es de esos instantes, vamos a decir, yo creo que grandes dentro del género judicial. Es el gran golpe de efecto, ya el definitivo, es el as en la manga.
las en la manga que se reservaba a Pakul en el guión. Y curiosamente no se produce ese as, no se saca en la sala de juicios, sino que se produce en la propia casa, en el propio hogar familiar y todavía en un sótano familiar. Es decir, como donde se esconde las cosas que no quieren que los demás vean. Tiene todo sentido porque al final la muerte de Caroline era eso. Al final ella muere por un asunto familiar. O sea, siempre que veo esta secuencia, por cierto, de la confesión de ella, que además juega admirablemente con esa ambigüedad, primero diciendo eso de he engañado a todos, y resulta que es por una entrevista de trabajo que ha tenido, con Rusty ya flipando ya con los martillos ahí manchados de sangre. Pero siempre me pregunto por qué esta actriz no tuvo una carrera cinematográfica más prolífica de la que tuvo, porque al final la recordamos solo por un puñadito de películas, pero está estupenda, está en general en toda la película estupenda, está sombría, está convincente y está fantástica Bonnie Bedelia. Y enlazo aquí con lo que os decía al principio. Yo siempre ya, a partir de un determinado número de veces que ya he visto Presunto Inocente, yo ya estoy obligado a revisar de nuevo la película poniendo especial atención a todo lo que ella hace o dice a lo largo de la película. Quiero ya que pase la escena del interrogatorio del tío este que sabe lo del juez, que sabe sus trapicheos. Yo quiero ver las secuencias en las que aparezca Bonnie Bedelia en Presunto Inocente. Si la volvéis a ver la película, cualquier gesto, cualquier mirada cobra nueva vida. Y por eso yo creo que la película aguanta también y se puede seguir viendo. Siempre me queda la duda, creo que no se dice, por lo menos ella no lo dice en esa confesión, me queda la duda de si ella quiere que su marido encuentre el martillo. Yo creo que sí. Yo creo que ya que el plan no ha salido como ella pensaba, porque Savage ha salido inocente, pese a que todo indicaba que era él, es decir, el famoso vaso, luego sabemos que su amigo detective lo robó y le salva el trasero ahí de forma milagrosa. Yo creo que posiblemente ella deja el martillo allí adrede. Es decir, Savage es absuelto por el tema de que se ha perdido el vaso. Si no fuera por eso, tendría, por muchos que chantajes al juez, era muy difícil hacer que ese hombre saliera allí de rositas. Yo creo que ella deja el martillo, no lo quiere esconder, lo deja adrede para que él lo encuentre. Y creo que es que no tiene sentido que sea de otra forma. O sea, una persona que ha sido tan fría, tan milimétrica, tan virtuosa y perfeccionista a la hora de cargar, hacer que otro cargue con el muerto. O sea, ¿por qué no se deshace del martillo tirándolo al río, al igual que hace el detective amigo de Savage con el tema del vaso? Aquí puedes llegar a pensar incluso que podría ser que ella lo guarde primero y elucubrándome y montándome yo mi propia película paralela, que lo guarde para que una vez que su marido sea condenado, y quieras que no, yo creo que ya la ha castigado con creces, haciéndole pasar por ese juicio, ella quizá, antes de que su marido sea condenado, ella quizás salga con el martillo ensangrentado, lo guarda ahí para decir, venga, ya te he torturado mucho y ya te he hecho sufrir, te he hecho sudar y ahora se acabó el juego, vamos a contar la verdad. Y quizá poder demostrar, decir que ella lo portó, que ella fue la asesina. No lo sé si es así, pero lo que sí que tengo claro es que ella, una vez que su marido se ha librado de una condena, insisto, no se ha librado precisamente gracias a ella, y por tanto de un castigo también seguro, yo creo que quiere que su marido, que Rusty, encuentre el martillo. Quiere que lo encuentre porque de algún modo tiene que pagar por eso. Es decir, ha salido libre, pero eso tiene que quedar sobre su conciencia. O sea, un abogado, un tipo que se gana la vida con la ley, un tipo que si Bárbara no fuera su mujer y la madre de su hijo, entregaría inmediatamente ese martillo ante las autoridades para procesarla. Pero Bárbara, antes que una asesina despiadada, es su mujer y la madre de su hijo. Y Savage, al final, tiene su castigo, de algún modo. Va a tener que convivir con eso. Él, al final, va a ser un delincuente. Él va a ser el cómplice, de algún modo. O sea, en el mismo momento en el que tú no estás denunciando a la persona que sabes que ha matado a otra, estás siendo un cómplice. Estás siendo también un delincuente. Va a tener que convivir con eso, con ese secreto, con ese asesinato, hasta el resto de sus días. Y con este final intensito,
voy a acabar la crítica a la carta de Presunto Inocente. Agustín, 1.000.000 de gracias por tu petición. Espero que te haya gustado este vídeo y espero que por extensión os haya gustado a todos. Ya sabéis, si queréis más críticas a la carta, sabéis de sobra dónde localizarme. Que ver solo las instrucciones, un poquito más abajo, un poquito más arriba. Suscribiros al canal o uniros si estáis en plan generoso. Y en el mejor de los casos, por supuesto, dadle al like si os gusta este vídeo, que vaya funcionando eso que un amigo mío llama el algoritmo o el logaritmo, y que, joder, que si queréis más críticas a la carta, si queréis seguir viendo este careto por el canal, aquí me tenéis. Nos seguimos viendo, si así lo queréis, en el canal de Acción Cine, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.